Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos al webinar de hoy, donde vamos a hablar sobre desmontar los estereotipos, la masculinidad en el siglo XXI. Mi nombre es Nayaret Díaz, soy asistente social en Humana Consultores y hoy vamos a hablar acerca de las nuevas masculinidades y cómo podemos seguir fomentando esta nueva cultura dentro de nuestra sociedad. El objetivo de hoy es poder reflexionar sobre los estereotipos de género y su impacto en los hombres, promoviendo una visión más sana sobre la masculinidad. ¿Ya? La metodología de hoy es un webinar, así es que vamos a hablar acerca de la masculinidad, vamos a hablar sobre la masculinidad hegemónica, vamos a ver ejemplos sobre esto, las consecuencias, los factores de riesgo, y en una segunda parte vamos a hablar acerca de las nuevas masculinidades en el siglo XXI. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo esto impacta positivamente para la construcción de una nueva sociedad. ¿Ya? Al final del webinar, ustedes pueden durante la presentación ir dejando sus comentarios, sus consultas, sus dudas, sus percepciones acerca de lo que vamos hablando para que podamos al final realizar una interacción y ver cuál es la percepción que ustedes tienen respecto de este tema. Vamos a ver en primera instancia lo que es la masculinidad hegemónica. Y aquí les traje una definición que dice, la masculinidad hegemónica es la configuración normativizante de prácticas sociales para los varones, predominante en nuestra cultura patriarcal, con variaciones pero persistentes. Ya este concepto viene desde 1985 más o menos y que hace alusión a aquellos patrones y aquellas características impuestas para el género masculino. Ya como bien dice acá la definición, viene desde una cultura patriarcal, por lo tanto me imagino que ya se estarán haciendo una cosmovisión sobre lo que esto se refiere, ¿cierto? Por ejemplo, establecer prácticas como el género masculino es quien provee en el hogar, por ejemplo, quien tiene una opinión más sustentada y quien puede tomar las decisiones por sí sola, a lo mejor en los ámbitos laborales o en los espacios más privados, como lo es en la familia. Ya esta masculinidad hegemónica ha venido de mucho tiempo imperante en nuestra sociedad y ha sido arduamente cuestionada en el último tiempo, y también se ha focalizado y se pretende avanzar hacia una masculinidad más saludable, ya una masculinidad que pueda compartir la toma de decisiones, por ejemplo, en la esfera más privada, compartir los quehaceres del hogar, por ejemplo, participar más activamente en la crianza, que es lo que vamos a ver más adelante. Ya vamos a ver cuatro creencias más concurrentes de la masculinidad hegemónica. ¿Ya? La primera es que ve a los hombres como proveedores. ¿Ya? Esta creencia estaba o todavía está muy imperante en nuestra sociedad, ¿ya? Y que ejerce también una presión en los hombres muchas veces de tener que proveer económicamente, de ser el único sustento del hogar, ¿ya? ¿Y qué trae esto consigo? Por ejemplo, disminución de las mujeres en la participación del mercado laboral, que trae también consigo de que los hombres se vean más arraigados a esta condición y que también no les genere otras aperturas hacia otros mundos, por ejemplo, compartir lo que son los gastos en el hogar. Una cosmovisión también de la masculinidad hegemónica son que los hombres son autosuficientes, ¿cierto? Muchas veces vemos que recargamos tanto esta responsabilidad en los hombres, por ejemplo, no sé si han escuchado. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esa creencia de que los hombres no lloran? Que no hay necesidad, por ejemplo, de acudir a un otro cuando necesitamos ayuda. Por ejemplo, cuando sentimos que emocionalmente no estamos estables, los lleva desde esta creencia a tener que reprimir sus emociones, ¿cierto? Para no pedir ayuda y para mantenerse dentro de este valor que le otorga la sociedad a un hombre que no pide ayuda, un hombre autosuficiente, un hombre fuerte, que no requiere de un otro, ya, y que a lo mejor puede tomar sus propias decisiones o puede salir de la situación en la que está solo.
Muchas veces se escucha, no sé si les ha tocado también algún amigo, algún familiar, por ejemplo, de que dicen, no, yo puedo salir solo de esto, no necesito ayuda, o yo tengo que ser el sustento de mi hogar, ¿cierto? Muchas veces se ven limitados a poder acceder a sus redes de apoyo por esta creencia que tenemos de la masculinidad hegemónica de que pueden hacerlo todos solos o pueden salir de donde están solos. También una creencia muy imperante es las conductas violentas y de agresión. Ya muchas veces asumimos de que para poder tener mayor posición o para que las opiniones de los hombres sean válidas dentro del contexto, hay que acudir a conductas violentas, no solo de carácter físico, ya porque también hay otros tipos de violencias, por ejemplo, la violencia psicológica, que a lo mejor no nos va a dejar ninguna huella en nuestro cuerpo, pero sí deja huellas a nivel emocional. Ya conductas violentas, por ejemplo, desde el ámbito económico, el limitar a la otra persona de un presupuesto, por ejemplo, otorgarle cierto presupuesto para algo que no le va a alcanzar, por ejemplo, también son tipos de violencia. ¿Y qué es lo que hacen? Perpetúan este patrón de que los hombres siempre van a tener la razón, de que los hombres a través de la voz, por ejemplo, muchas veces alzamos la voz, no, no golpeamos, pero alzamos la voz y también generamos un tipo de reprensión, ¿ya? Y el privilegio ante la toma de decisiones. Esto igual ha ido cambiando a contar del tiempo, pero también es una creencia de la masculinidad hegemónica, el privilegio ante la toma de decisiones, por ejemplo, sobre todo en la esfera privada, que es donde está nuestro ámbito personal y nuestro ámbito familiar. Por ejemplo, en los panoramas familiares, que la voz masculina plantee un panorama y no tengamos cómo debatir eso, o si queremos dar otra opinión, no, eso no va a ser así porque esta voz masculina indica otra cosa. Ya muchas veces tuvo ese privilegio, el cual ha ido avanzando en el último tiempo, pero todavía está. O también, por ejemplo, en los espacios laborales, que generalmente vemos a este rol masculino, ¿cierto? En roles de liderazgo y de toma de decisiones. Ya, estas cuatro creencias hemos querido profundizar hoy para poder concientizar y sensibilizar acerca de las creencias de esta masculinidad y hacia dónde pretendemos ir. ¿Cuáles son las consecuencias de las creencias anteriores? ¿Ya? Un factor de riesgo para la salud. ¿Por qué va a ser un factor de riesgo para la salud? Porque tenemos esta como visión de que no necesitamos de otro, que somos autosuficientes, por ejemplo. Uno de los factores de riesgo que está asociado acá es no realizarse, por ejemplo, a lo mejor un chequeo médico preventivo. Muchas veces, y hay estudios que así lo indican, de que los hombres generalmente acuden al médico cuando ya presentan algún diagnóstico, pero que está en etapa avanzada. Ya otro factor de riesgo puede ser asumir actividades que generen riesgo para la salud. Por ejemplo, el conducir a alta velocidad es un factor de riesgo para la salud porque no sabemos qué puede pasar si excedemos los límites que están permitidos. O dentro de la misma línea, el conducir bajo los efectos del alcohol y a alta velocidad, ¿ya? Son factores de riesgo para la salud. Otra consecuencia de la masculinidad hegemónica es que invisibiliza la necesidad de afecto. Desde la autosuficiencia se entiende que los hombres no necesitarían el soporte del otro, no necesitarían, por ejemplo, que su pareja, por ejemplo, los pueda apoyar ante una situación, por ejemplo, una crisis financiera. Ya dentro de la misma masculinidad hegemónica, cargan con esta responsabilidad de proveer económicamente y qué pasa, por ejemplo, si quedan sin trabajo. Entonces, al asumir esa responsabilidad solo, sería bueno también poder compartirla, ¿cierto? Para buscar nuevas como visiones, nuevos caminos o nuevas alternativas. Pero ¿cuál es la consecuencia en una situación como esa, desde la masculinidad hegemónica, de que no van a compartir esa responsabilidad con el otro, por lo tanto van a cargar con esta situación financiera y esta situación emocional, también el desgaste y la frustración que genera no contar con otra red de apoyo, por ejemplo, o no compartir lo que estamos sintiendo. El efecto boomerang de la dominación, aquí les traigo un ejemplo que muchas veces hemos escuchado y a lo mejor desde los cuentos infantiles o desde niños bien está como visión de El Príncipe Azul, por ejemplo.
¿Qué es lo que o cuáles son las características que le asociamos a este príncipe azul? Probablemente van a ser muy subjetivas, ya porque va a variar de persona a persona o cómo le contaron el cuento, por así decirlo, a los niños o entre las generaciones. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que nos promete este príncipe azul? Nos promete a lo mejor estabilidad económica, estabilidad sentimental, un núcleo familiar bien establecido. ¿Y qué es lo que pasa y dónde viene el boomerang? ¿Qué pasa si este hombre o este género masculino no cumple con ese estándar del príncipe azul? ¿Ya? Entonces, a lo mejor esta cosmovisión de que el hombre está ahí arriba, es un ser superior, a lo mejor también le va a afectar emocionalmente. ¿Por qué? Porque no va a cumplir con esto. Y cada vez más vamos viendo que el príncipe azul le está contando un poquito más, ¿cierto? Porque hay nuevas visiones, porque a lo mejor no necesariamente tienen que cargar con la responsabilidad económica, que es lo que más conocemos, sino que también se puede compartir. ¿Ya? Y esto claramente provoca conflicto con la afectividad. Por ejemplo, en el caso de tener algún hijo, por ejemplo, alguna mascota, el demostrar más afecto que lo que está socialmente aceptado por los hombres, por ejemplo, hacer cariño a un hijo, preguntarle a un hijo cómo está, a lo mejor dentro de la masculinidad hegemónica, ese rol de cuidado, de preocupación hacia los hijos va a estar más enfocado en el otro género, no en la masculinidad. Ya ahí podría provocar conflictos. ¿Por qué? Porque reprime sus emociones para ser socialmente aceptado. A continuación vamos a ver algunos estereotipos de género. No los vamos a ver todos, vamos a ver solo algunos ejemplos, ¿ya? ¿Qué es un estereotipo? Vamos a partir por ahí. Un estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida acerca de los atributos o características que poseen o deberían poseer los roles que desempeñan o deberían desempeñar hombres o mujeres, ¿ya? Eso es un estereotipo, una característica socialmente asignada a hombres o a mujeres, ¿ya? Y aquí me imagino que se les vienen muchos ejemplos a la memoria ya de un estereotipo de género. El tema de la equidad de género también ha sido un movimiento que ha estado muy en boga en el último tiempo, donde se busca no generar una disyuntiva entre hombres y mujeres, sino que generar, como dice la palabra, una equidad, ¿ya? Poder avanzar desde ambos roles para hacer una sociedad más justa y una sociedad más sana también. Vamos a ver el primer ejemplo de estereotipo de género que les traje hoy, ¿ya? Y que es la distribución de los quehaceres o tareas en el hogar, ¿ya? ¿A quién, como dice la imagen, a quién está socialmente asignada esta labor? Desde la masculinidad hegemónica también, la distribución de los quehaceres o de las tareas del hogar, generalmente a las mujeres, ¿cierto? ¿Por qué se le asigna este rol? Pueden haber muchas concepciones, ya por ejemplo que las mujeres son más organizadas, son más delicadas, demuestran mucho más esta capacidad de afecto, ese lado de sentimentalismo que al hombre se le niega dentro de la masculinidad hegemónica, está mucho más desarrollado en la mujer. Ya entonces se le atribuyen estas tareas del hogar y también ¿por qué? Porque desde la masculinidad hegemónica se asume de que a lo mejor las mujeres están más ligadas a este ámbito privado de la sociedad, el ámbito de la casa, las actividades del hogar, de los hijos, y los hombres más en esta esfera pública dentro del rol de proveedor, ¿ya? Otro de los estereotipos de género es la segmentación de carreras. Y es algo que ha ido avanzando con el tiempo. Ya, por ejemplo, si hace 20 años nos preguntábamos, por ejemplo, quién podía ser asistente social o trabajador social, probablemente nos van a decir que el género femenino. Ya el por qué, porque siente más el dolor del otro, porque es más preocupada por el otro, o porque tiene más desarrollado este instinto de cuidado y de preocupación hacia los demás. ¿Ya? O, por ejemplo, en el área de la salud, a quién se le asignaría desde el estereotipo de género el rol de doctor? Generalmente el género masculino y el de la enfermera el género femenino, ¿cierto? O en el rubro de las ingenierías, por ejemplo, ha sido un campo que también se ha ido aperturando, pero que antiguamente se asociaba más al género masculino.
Dentro de la segmentación de carreras profesionales también ha ido avanzando mucho este tema porque hoy en día vemos a ambos géneros en diversas carreras. A lo mejor en los campos laborales también vamos a ir viéndolo más a futuro, y ya se está viendo ahora también que no hay roles ni hay estatus asignados solamente para el género masculino o el género femenino. Otro estereotipo de género: ejercer roles de liderazgo en el ámbito personal, familiar y laboral, ¿ya? ¿Qué se asumiría desde el estereotipo de género? Que estos roles tenemos dentro de roles masculinos, a lo mejor como les he mencionado anteriormente, a lo mejor un rol de proveedor, un rol de sostenedor, pero no dentro del, por ejemplo, a nivel familiar, no dentro de las labores de crianza, se asocia mucho más al género femenino esto, y también en lo laboral, por ejemplo, como vemos en la imagen. Quien asumiría el rol de liderazgo, de jefatura, sería este género masculino, y es otro de los estereotipos también que se ha ido trabajando y que se pretende trabajar dentro de las futuras generaciones también, y ahora ir generar estos cambios desde ya. Otro estereotipo de género que les traje hoy para debatir es el género masculino como proveedor del hogar, ¿ya? Y es lo que ha generado también desde la masculinidad hegemónica, se ha ido perpetuando mucho este rol, ¿ya? Y qué bueno que hoy en día también se ha ido desmitificando un poco que el rol de proveedor o de sostenedor económico dentro del hogar sea asignado solo para este género, y que también de a poco se vayan aperturando nuevas visiones para poder compartir, por ejemplo, este rol, o a lo mejor invertirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no ahí asumir un rol masculino dentro de las labores privadas del hogar y un rol femenino dentro de la esfera pública como proveedora, ¿cierto? Y el quinto rol que les traje hoy, el quinto estereotipo de género, es asumir un rol protector disminuyendo la expresión de las emociones, que es algo de lo que veníamos hablando anteriormente, de que dentro de la masculinidad hegemónica, de este sistema patriarcal que reproduce estas conductas, los hombres no tendrían, por ejemplo, que llorar. Es uno de los dichos que vienen perpetuándose hace mucho tiempo, de que los hombres no lloran a lo mejor, o que los hombres son el pilar fuerte del hogar. Y no es así. A lo mejor pueden asumir este rol, pero también pueden asumir un rol de demostrar debilidad, de demostrar que necesitan de un otro, que también necesitan expresar sus emociones, que pueden llorar y no por eso van a ser menos hombres. Ya son dentro de estos estereotipos que hemos visto, la idea es poder ir desmitificando también estas conductas y no seguir perpetuando estos patrones. ¿Podemos ir generando estos cambios? Sí, a lo mejor no lo vamos a hacer a nivel social de inmediato, pero sí es necesario que vayamos cuestionando las actividades diarias que vamos realizando. Ya a lo mejor generar pequeños cambios a nivel personal, a nivel familiar, a lo mejor con mis amigos más cercanos, o también en el ámbito laboral. Ya la idea es poder ir cambiando desde nuestro entorno para que esto sea visualizado afuera también. Hasta aquí hemos hecho un recorrido de lo que es la masculinidad hegemónica, cuáles son sus características, vimos algunos ejemplos, y a continuación vamos a hablar del tema que nos convoca hoy, ya hacia dónde queremos avanzar desde esta masculinidad hegemónica. Queremos avanzar hacia la masculinidad en el siglo XXI. ¿Ya? ¿Qué es la masculinidad o las nuevas masculinidades? No sé si han escuchado ese término últimamente. Ya, la masculinidad en el siglo XXI es un concepto que reúne distintas expresiones masculinas que sirven para identificar comportamientos masculinos nuevos y positivos. Ya, aquí es importante mencionar de que no existe una masculinidad única. Tampoco existe una receta que diga esto es ser masculino nuevo y positivo. Ya no es así, sino que tenemos que ir forjando esta cosmovisión de nueva masculinidad, enfatizando en un nivel de que no hagamos distinción, por ejemplo, no hagamos una brecha más amplia de la que ya existe con respecto a la equidad de género.
Las nuevas masculinidades positivas están enfocadas en poder ejercer un rol mucho más saludable, un rol a lo mejor mucho más activo en la esfera privada de la familia o a nivel personal. Vamos a ver algunos ejemplos de masculinidad en el siglo XXI. ¿Ya? El primero de este es ejercer un rol activo en las tareas del hogar y en la crianza de los niños y niñas. Ya, este es uno de los temas que se ha venido cuestionando bastante respecto al área privada o a la esfera privada de nuestra sociedad, y es poder compartir las tareas, poder compartir, por ejemplo, los quehaceres del hogar. No significa que ahora vamos a invertir los papeles, ya esa no es la idea, sino que a lo mejor distribuir de mejor forma, a lo mejor al género masculino se le da la cocina, pero no hacer el aseo, por ejemplo. Entonces ahí ir equiparando también dependiendo de las características del núcleo familiar, ¿ya? Por ejemplo, asumir un rol activo en la crianza. Hoy en día esto se ve mucho más, por ejemplo, en el caso de los colegios, cuando hay actividades en el colegio, ahora sí vemos a los padres yendo al colegio a lo mejor a dejar a los hijos, a ver alguna presentación que hagan los hijos, a lo mejor participar en las reuniones de apoderados, o en la casa, ya no solo en el ámbito escolar, sino que en la casa, por ejemplo, participando, creando normas, creando límites con los hijos, conversando acerca del por qué se realizan las decisiones y no solo porque soy tu papá, por ejemplo, sino que ir explicando también el por qué vamos tomando ciertas decisiones, ¿ya? Esto es asumir un rol activo en las tareas del hogar y en las tareas de crianza también. No perpetuar dentro del ámbito privado este rol de tener más sabiduría o de tener la última palabra, sino que dialogar, conversar, tomar decisiones en conjunto con la familia, no porque la otra parte sea mujer, por ejemplo, sea niño, sea un adulto mayor, no estamos en una jerarquía, sino que la idea es poder ir tomando todas las opiniones y en base a eso tomar las decisiones. Una segunda característica de esta masculinidad en el siglo XXI es la expresión de las emociones y la necesidad de contención y afecto. El género masculino puede pedir ayuda, está bien pedir ayuda, ya sea para un tema emocional, por ejemplo, para temas físicos también. No es necesario que abarquemos todo solo, por ejemplo, si es que algún integrante del núcleo familiar está pasando alguna enfermedad, por ejemplo, no es necesario que nosotros asumamos o que el género masculino asuma ese rol de que todos lleguen a él, de asumir ese rol como el pilar fundamental y no tener dónde acudir. ¿A quién podemos acudir en estas situaciones? Muy importante aquí, por ejemplo, las redes de apoyo, si tenemos algún amigo, si tenemos algún familiar con quien podamos compartir lo que emocionalmente nos está pasando, ¿ya? Y eso no nos va a hacer menos masculino, al contrario, sino que va a demostrar la necesidad de poder dar a conocer lo que estoy viviendo y de poder sanar también así. Muchas veces al guardar las emociones también vamos trayendo otros factores de riesgo psicosocial, por ejemplo, una depresión, consumo de sustancias, por ejemplo, de alcohol o de drogas. Entonces la idea es poder expresar aquello que estamos sintiendo y poder buscar ayuda, ¿ya? Y no por eso vamos a disminuir nuestro rol dentro del grupo familiar. Otro ejemplo dentro de la masculinidad en el siglo XXI es el trabajo colaborativo en la toma de decisiones en el ámbito personal, familiar y laboral. Ya es súper importante que dentro de esta construcción de nuevas masculinidades podamos compartir el rol en la toma de decisiones. Ya no que sean decisiones arbitrarias, sino de que podamos dialogar, podamos conversar, establecer métodos de comunicación para conocer las diferentes visiones, ¿ya? Eso nos va a permitir tomar una decisión basada, tomando en consideración todas las opiniones, nos va a permitir disminuir estas jerarquías que pueden existir en los diferentes ámbitos, ya sea el personal, el familiar o también en el ámbito laboral, ¿ya? No está arraigada la toma de decisiones solo al rol masculino, sino que también ahí se pueden tomar las opiniones de todas las personas que participan dentro de estas diferentes esferas o estos diferentes espacios. Y cuarto, el más importante,
Romper con el mito de que los hombres son violentos. Ya es algo que se ha perpetuado mucho dentro de nuestra sociedad, de que asociamos muchas veces los roles masculinos dentro de las diferentes esferas a que, por ejemplo, los hombres son violentos, que por naturaleza son más fuertes. Esto no es así, ya y cómo podemos ir desmitificando esto, romper con este mito abriéndonos nuevos espacios, ¿cierto? Por ejemplo, en el ámbito afectivo, que es uno de los que más se ha estudiado también, abrir estos espacios a que ellos sí pueden contar lo que están viviendo, los hombres sí pueden pasar por momentos de depresión, sí pueden tener crisis de ansiedad, sí pueden pasar por todas estas situaciones, pero también hay que erradicar este mito de que los hombres todo lo solucionan con la violencia. Por ejemplo, lo que más conocemos es la violencia física, pero como les comentaba anteriormente, hay otros tipos de violencia, ¿ya? Tenemos que ir desmitificando esto y no encasillar a todas las personas dentro de esta esfera, porque pueden haber casos, y eso no se los voy a negar, pero también hay situaciones donde muchas veces perpetuamos estos roles, perpetuamos estos mitos de que todos son así o todos son de esta otra forma y no permitimos que las personas se puedan expresar libremente. Ya entonces es muy importante también romper con este mito y también buscar nuevas formas para la resolución de conflictos, por ejemplo nuevas vías de comunicación o aperturarnos también a escuchar las opiniones de otros. Ya eso es muy importante dentro de esta construcción de nuevas masculinidades. Y aquí les traigo una frase súper importante que me gustaría que pudiéramos reflexionar al respecto y cuál es el enfoque de las nuevas masculinidades y de este nuevo concepto también, porque no es una moda, ¿ya? No es una moda visualizar más allá un nuevo rol del género masculino en nuestra sociedad, en los nuevos espacios también. El enfoque de las nuevas masculinidades radica en ver al género masculino como aliados para la construcción de una nueva sociedad, desmitificando y erradicando la construcción de las relaciones en base a los roles de género. Ya como les mencionaba anteriormente, los estereotipos en los roles de género no son una moda, ¿ya? En el último tiempo ha salido mucho este tema, se ha cuestionado, se ha estudiado también cómo poder avanzar hacia una sociedad más sana. Ya, primero que todo, tenemos que aportar desde ambos géneros, ya no solamente eh, satanizando, por así decirlo, el género masculino, sino que también desde la otra visión tenemos que contribuir a poder abrir y aperturar estos espacios. Por ejemplo, en el tema de la construcción de nuevas familias, no sesgar solamente ciertos roles al género femenino y ciertos roles al género masculino, sino que poder llegar a un consenso y también enfocarnos en cómo vamos a criar, ¿ya? Tenemos que, en la sociedad que estamos hoy, en el tiempo que estamos hoy, tenemos que cuestionarnos cómo estamos llevando a cabo nuestra visión de nuevas masculinidades, por ejemplo, y cómo estamos perpetuando esto. Si estamos trabajando para seguir perpetuando un modelo de nuevas masculinidades o si es que estamos perpetuando roles de masculinidad hegemónica. Ya eso es súper importante. ¿Qué es lo que busca la nueva masculinidad para promover una visión más sana y más inclusiva del género en esta sociedad? Aceptar la propia vulnerabilidad. Ya, como les he ido comentando a través de este webinar, es importante aceptar de que los hombres también pueden ser vulnerables, ya, también pueden pasar momentos de crisis, momentos de angustia, y eso no los va a hacer menos hombres, ya, no nos va a hacer menos masculinos. Sin embargo, esto les va a permitir poder expresarse y poder dar a conocer también que necesitan del otro y así van a ir desmitificando este rol de que son autosuficientes. ¿Ya? Esta nueva masculinidad busca que aprendan a expresar sus emociones también, que puedan conversar con otro. A lo mejor este apoyo no lo van a encontrar directamente en la familia y está bien. A lo mejor pueden buscar una opción de psicoterapia, por ejemplo, y eso está súper bien también. Cada uno busca cómo poder superar estas situaciones y cómo poder enfrentarlas también, de acuerdo a las propias herramientas personales que tenemos.
aprender a pedir ayuda y buscar apoyo, no solo en el ámbito emocional, sino que también, por ejemplo, en el ámbito económico. Si tienen alguna situación de salud física, por ejemplo, si se sienten mal, poder buscar apoyo y no esperar a que no puedan resolver la situación solo, porque existen las medidas, existen los apoyos, solamente hay que buscarlos, y si no sabemos cómo, también buscar dónde nos puedan orientar y para poder sobrellevar esta situación de mejor manera. Otra concepción que busca la nueva masculinidad es buscar nuevas alternativas para la resolución de conflictos, buscar nuevos métodos de comunicación, buscar cómo podemos resolver aquello, buscar opiniones también de las partes involucradas y reconocer de que eso no los va a hacer menos masculinos, ¿ya? Como les decía hace un ratito atrás, el concepto de nuevas masculinidades no busca eh, perpetuar, no busca imponer un modelo, ya no existe una receta tipo para esto, sino que busca poder compartir roles, busca poder hacer una sociedad más justa, hacer una sociedad más comprometida, más comprensiva también, ya poder abarcar todas las áreas, saber que podemos pedir apoyo, saber que buscar ayuda no nos hace más débiles, sino que al contrario, reconoce la importancia de poder utilizar las redes que tenemos disponibles. Y así como hemos llegado al final de este webinar de nuevas masculinidades en el siglo XXI, ya desmontando estereotipos de la masculinidad. Espero que haya sido de interés para ustedes, que hayan podido reflexionar acerca de lo que vimos, que podamos desde aquí ejercer nuestra propia construcción de masculinidad. Como les decía, no es una tarea solo del género masculino, sino que es una tarea de todos, el poder ir trabajando estas áreas, las diferentes aristas en la esfera pública, en la esfera privada, para poder construir una visión más sana de la masculinidad. Muchas gracias.